La preocupación por la salud pública nos convoca a esta hora con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Muy buenos días, Carola. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de cómo va el proceso de vacunación, pero partamos con lo que ha sido noticia en los últimos días. De que se perdiera el 12,6% de las vacunas del proceso de vacunación del año pasado contra la influenza. ¿Cómo se explica la pérdida de, son 1.200.000 vacunas? Para comenzar, quiero hacer como un breve contexto. Siempre en cualquier estrategia de inmunización hay mermas, es decir, la pérdida de dosis que no se utilizan, y eso se debe a diferentes razones. El objetivo entonces es que esa merma sea lo menor posible. Y dentro de ese contexto, cuando uno mira hacia atrás los datos de la serie histórica, en particular de esta estrategia también de influenza, hay años en los que hay más merma que otros en porcentaje del total de vacunas adquiridas. Y lo que eso se explica es porque son años que comparten ciertas características, que hay un alto riesgo sanitario y también una alta incertidumbre, porque no todos los años la población se comporta de la misma manera ante la demanda de la vacunación. Entonces, no se puede hacer una estimación perfecta de cuántas dosis van a ser utilizadas, porque depende justamente de el riesgo sanitario, de la percepción de riesgo asociada a eso de parte de la ciudadanía y por ende cuál va a ser el comportamiento de la demanda. Entonces, el año pasado lo que ocurrió, el 2024, se dio esa condición. Hubo un contexto de alto riesgo que no podía ser predecido, que lo que ocurrió es que cerca de mayo aumentó mucho la circulación, además de influenza, de una bacteria que genera cuadros respiratorios muy graves, sobre todo... El Streptococcus pyogenes. Exacto, Streptococcus pyogenes. Y después de otra bacteria, Mycoplasma pneumoniae, y que además en conjunto con la coinfección de influenza genera cuadros gravísimos. Eso es el alto riesgo que caracterizó el año 2024. Asociado a eso, pasó otra cosa que no habíamos visto en nuestros registros, de la demanda por vacunación. En general, cuando comienza la campaña de vacunación, se da como una curva que comienza con dosis diarias de cifras altas, y eso, en la medida que avanza la campaña de vacunación, empieza a disminuir. Y lo que pasó el año pasado por primera vez es que después de que empezó a disminuir esa primera parte de la campaña de vacunación, junto con casos de alta connotación pública asociadas a Streptococcus pyogenes, de un día para otro se duplicó la demanda de vacunas de influenza, llegando a un récord de 198.000 dosis al día. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros como Ministerio de Salud a tomar la decisión de adquirir más dosis para poder garantizarle al 100% de la población objetivo, porque volviendo al inicio, como el objetivo es tener la menor cantidad de mermas posible, siempre al inicio de la campaña de influenza se hace una compra más bien conservadora. Acotada, o más parecida a lo que fue el comportamiento del año anterior, y los contratos que tenemos nos permiten algo que se llama el ejercicio de opción, que es que si uno ve que va a necesitar más, puedes comprarle hasta un 30% más a los mismos precios. Perfecto. Lo que ocurrió el año pasado es que esto fue tan drástico que tuvimos poco tiempo, no tuvimos mucho margen para poder hacer un proceso dentro de ese contrato, y hicimos un contrato adicional para poder asegurar el 100% en este contexto, como digo, de alta incertidumbre y de alto riesgo sanitario. Y entonces se produce esta alza, la gente concurre masivamente a vacunarse, alertada por estos casos ¿son bacterias o no? Sí, son bacterias. Son bacterias que en el sistema respiratorio que tienen resultados gravísimos, pero después esa demanda explosiva no siguió comportándose de esa manera, da la impresión. Justamente, aumentó de un día para otro, se duplicó, se mantuvo así entre 2 a 3 semanas y luego bajó también de golpe, y por ende bajó la demanda. Ahora, con todo esto, gracias a esa segunda compra y el gran despliegue que hay detrás de esto, de los equipos de salud que hacen toda la gestión de poder acercar la vacunación a las personas, el año pasado fue el año récord donde se vacunaron más personas contra la influenza, 8.300.000 dosis administradas. Nunca habíamos administrado tantas dosis de influenza el año pasado. A nadie le faltó una dosis, y gracias a esa segunda compra se pudieron vacunar aproximadamente 600.000 personas más, que sin esa nueva compra
se hubieran quedado sin su dosis. Claro, y sobraron 1.200.000, o sea, el cálculo fue... Es claro, que- hicieron un cálculo que en el fondo deja esta merma. ¿De cuánta plata estamos hablando? Solamente para tener una idea. Sí, te voy a dar el cálculo del monto, pero antes hacer un punto sobre eso, porque cuando pasó esto y hay que decidir la compra segunda, en ese momento también es la última posibilidad, oportunidad que teníamos para hacer compra, porque la manera en que funcionan los laboratorios es que no producen constantemente la vacuna de influenza para el hemisferio sur. No es como que uno puede ir Haya a un stock comprar disponible cada siempre. vez que uno quiera. Sino que eventualmente, en algún momento, empiezan los laboratorios a producir las vacunas para el hemisferio norte y por ende después ya no vas a poder comprar. Ok. Entonces, ese momento había que tomar la decisión de cuánto voy a necesitar de acá a fin de año. Y calcularon el triple, Y calculamos alertados también por esta alza. ante por un esta alza. dilema. O sea, acá hay una incertidumbre altísima, ¿sí? Y cuando hay tanta incertidumbre, uno como autoridad tiene que escoger cuál va a ser el mejor problema. Yo me tuve que preguntar cuál es mi mejor problema. Mi mejor problema es tener una compra acotada para que no sobren vacunas, o mi mejor problema es asegurar que todas las personas que lo requieran tengan su dosis, incluso si es que eso significa que me vayan Un a sobrar sobrecosto. vacunas. Y en ese momento, la decisión que tomamos como autoridad sanitaria fue tomar la acción que asegurara el objetivo más importante de todos, y eso es que a nadie le falte una dosis, sobre todo en este contexto de alto riesgo por la circulación de otras Lo dos entiendo. bacterias que generaban casos tan graves. Eso, como decía, ha pasado en ocasiones anteriores, con muy buenas razones también. El año 2021 pasó algo parecido, porque el año 2022, año pandémico, aumentó mucho la demanda por influenza, entonces se asumió que el 2021 esa demanda se iba a mantener, por ende se compró para responder a la demanda del 2020, Claro, cosa que no se 2020. dio, y por ende la merma del año 2021, si el año pasado fue de un 12%, la del 2021 fue de un 20%. Si el año pasado fue 1.200.000 dosis, el 2021 fue 1.600.000 dosis. Y esto lo comento para reflejar que así es como funciona la autoridad sanitaria. Entiendo. Cuando hay escenarios de alta incertidumbre y alto riesgo, hay que tomar el principio precautorio, porque lo más importante es proteger la salud de las personas, y con eso no hay espacio para hacer apuestas tan arriesgadas, donde lo más arriesgado es que efectivamente te quedes sin la capacidad de proteger a las personas. Andrea Albagli es subsecretaria de Salud, está conversando con nosotros, pero solo para tener una idea, ¿cuánta plata son 1.200.000 vacunas de influenza? ¿Cuántas son? ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto se perdió de plata? En las dosis no utilizadas, Sí. que está dentro del presupuesto del Programa Nacional de Inmunizaciones. Sí. O sea, esto no implicó gastos adicionales. Gasto extraordinario. Esto es parte del presupuesto que tiene para la influenza, y esos fueron 4.800 millones, similar, incluso menor, a años de características parecidas, como yo Ok. describía el 2001, donde fueron 6.800 millones. Donde fueron 6.000. 800 millones. Perfecto, Y el 4.000, ok. 2024, 4.800 millones. Digo esto Claro, para son decir volúmenes que no se enormes. escapa, son volúmenes enormes, y por eso lo quiero poner en contexto, porque a veces las cifras tan grandes son pueden generar Por impacto, supuesto. obviamente generan preocupación. Entonces lo que yo quiero decir es que esto no se escapa del comportamiento esperable de lo que ocurre en contextos de emergencia con alta incertidumbre como este. Una pregunta. Uno podría decir, pero si sobraron, se pueden almacenar en las condiciones adecuadas y utilizarlas para el proceso de vacunación este año. Eso sería ideal. Lamentablemente no se puede, porque las vacunas son todas distintas y hay muchas características en las cuales difieren, ¿ya? Una de esas es no solo cuánto dura una vacuna una vez adquirida y almacenada en las condiciones que debe ser almacenada, sino que cuándo tiene que ser actualizada. Hay ciertas vacunas que no requieren actualización, hay otras que requieren actualización anual, como es el caso de COVID, como es el caso de influenza, porque no todos los años circula la misma cepa. Entonces, estas vacunas no es que se hayan vencido antes de poder ser utilizadas, sino que no fueron utilizadas, y este año adquirimos la vacuna de influenza que tiene la Que está cepa que hoy actualizada. día está circulando. Si yo administrara las dosis del año pasado, estaría administrando una vacuna que no responde a la realidad epidemiológica de hoy según la cepa que está en circulación, y por ende no le estaría ofreciendo la mejor protección posible a todas las personas del país. Perfecto. ¿Cómo va la campaña de vacunación este año? ¿Hasta cuándo dura, además? La campaña de vacunación no tiene una fecha fija Ya. de término. Nuestro objetivo es siempre llegar al 85% de vacunación.
de cobertura en todos los grupos objetivos y hoy día estamos en un 65,8%. Eso en un grupo objetivo de 10 millones de personas significa más o menos 6.500.000 personas ya vacunadas. Ya. ¿Son buenas noticias en qué sentido? Vamos más rápido que el año pasado porque este año el Ministerio de Salud, dado que anticipábamos que se iba a adelantar la circulación viral, también adelantamos la campaña de vacunación que empezó el 1 de marzo. Distinto como era antes, que comenzaba la tercera semana de marzo. Eso nos ayudó a avanzar más rápido, así que estamos con mucha ventaja en comparación que el año pasado, pero nos queda todavía espacio donde crecer, llegar hasta un 85% de los grupos que están en mayor, digamos, en un menor avance en comparación con el promedio nacional, son los niños más chiquititos, entre los 6 meses y los 5 años, que están como en un 55%, y las personas mayores de 60 años. Mira. Esos son los que más tienen que avanzar todavía en cobertura. Los mayores de 60 también por algo estadístico. Si yo ordenara los grupos objetivos por cantidad de personas vacunadas, los mayores de 60 liderarían ese ranking. Son los que más han vacunado. Pero también son el grupo que es más grande. Entonces, cuando lo pongo en cobertura, como tiene un denominador tanto más grande, baja en comparación como con ese indicador. Qué increíble además cómo ahora la pirámide de población ha cambiado tanto que hay menos niños, o sea, son casi proporcionales y la cantidad de adultos mayores es súper grande. ¿Cuándo va a ser el pic de la influenza y hasta cuándo vale la pena vacunarse? ¿O siempre vale la pena vacunarse? Siempre vale la pena vacunarse, porque cuando uno habla de pic está describiendo la forma de una curva, es decir, uno empieza a aumentar progresivamente el índice de positividad, es decir, cuántos test hechos ante sospecha o síntomas respiratorios salen positivo a algún virus respiratorio, eso va aumentando. ¿Y cuál es el comportamiento dentro de eso? ¿Cuál es el virus que predomina? Por ejemplo, hoy día influenza implica el 50% más o menos, salió hoy día un nuevo reporte exacto, 50,1% de los virus detectados son de influenza, en comparación, por ejemplo, con COVID-19, que ya hoy día está bajo el 1%. 0,9% de los virus detectados son por COVID-19. Perfecto. Ahora, ¿y el resto? El resto de los virus entre medio, rinovirus también es uno de los que circula, que hasta 3 semanas atrás, como 3, 4 semanas atrás, lideraba por sobreinfluenza y luego ahora influenza está por sobre rinovirus. Ahora, volviendo a la idea de la curva, uno describe una curva porque esto va en aumento progresivo, llega a esa punta de mayor circulación que uno solo la identifica en retrospectiva, pero después de eso no hay un barranco, no es como que uno caiga y diga, bueno, se acabó la circulación, hasta acá llegamos, los virus nos vamos a descansar. No, sigue circulando. Sigue circulando. Y en misma magnitud que antes, se enferma la misma cantidad de personas que se enfermaron en el camino a llegar a ese punto máximo de circulación. Así que siempre vale la pena vacunarse, mientras antes mejor, por supuesto, pero si las personas que nos están escuchando hoy día son parte de los grupos de riesgo y no se han vacunado, siempre están a tiempo, ojalá lo hagan esta semana, porque el pic uno esperaría que, si no lo estamos experimentando ya, debe estar en las próximas semanas muy cercano. Se retrasó la vacunación en los colegios, que también implica un esfuerzo para los municipios, ¿cierto? Se adelantó, de hecho. Sí. Lo que ocurre acá también es la dificultad constante del trabajo, sobre todo territorial en salud pública, de la escalabilidad. La APS, la Atención Primaria de Salud, van a los establecimientos educacionales para facilitar el acceso a la vacunación. Y hacen un esfuerzo enorme en eso. Yo felicito a todos los equipos de salud municipal porque son los que lideran esta gran campaña de vacunación. Dicho eso, los establecimientos educacionales son muchísimos. Entonces, incluso con todos los esfuerzos disponibles, obviamente toma tiempo en llegar al 100% de los establecimientos educacionales. Eso igual ha avanzado más rápido que el año pasado, lo más rápido que se puede. Entonces, lo que estamos pidiéndole o recordándole a las personas, a las familias, es que no porque el hecho de que la atención primaria de salud vaya a los establecimientos educacionales, eso quiere decir que tengan que esperar a que eso pase. Las familias pueden ir antes al consultorio, no tiene que pedir hora, puede ir a cualquier consultorio que le quede más cerca. Niños hasta quinto básico. Hasta quinto básico, desde los 6 meses. Ahora, los que están más lentos son de los 6 meses a los 5 años. A los 5. Entre los 6 años y quinto básico están más adelantados, están como en un 77% de cobertura. Eso es prueba de la efectividad de la vacunación en los colegios. Claro. Subsecretaria Alvarli, muchas gracias por conversar con nosotros, gracias por venir a CNN Chile Radio. Gracias.